Estamos de regreso, son las 10:50 y ya nos encontramos en compañía de Carla Guaita Carrizo, abogada, ¿cierto? Panelista ya de nuestro matinal, que contamos nuevamente con su presencia. Estuvo con nosotros desde el año pasado, ya siendo parte de acá de un nuevo día, y este año no es la excepción. Así que la tuvimos desde el primer lunes de marzo, partiendo con nosotros con toda la energía, con la mejor actitud, para entregarle todos sus conocimientos, ¿cierto? Resolver dudas, hablar de temas bastante importantes, cosas que a lo mejor para nosotros como comunes y silvestres, civiles, ¿cierto? Son un poco engorrosas, no entendemos mucho, así que ella está para explicarnos toda cabalidad y nos deja mucho más claro también el panorama. Así que si usted tiene dudas respecto al tema de hoy, que son las pensiones, ¿cierto? O cualquier tema en general que ella pueda resolver y que pueda ayudar, ¿cierto? Hágalo al 522-21-21-22 o directamente también en las redes sociales de Carla Guaita Carrizo en Facebook y en Instagram. Así que bienvenida, Carla, nuevamente acá con nosotros. Muchas gracias, Natalie. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y bueno, vamos a un tema que es bien importante, que suscita siempre muchas dudas y que es importante que todas podamos saber, porque siempre hay una consulta que podamos responder, que nos puedan hacer y responder relativa al derecho de alimentos. Quedamos la semana pasada con la primera parte del derecho a alimentos, cuando vimos los requisitos del derecho a alimentos, quiénes eran las personas susceptibles de ser beneficiadas con el derecho a alimentos y los procesos previos para iniciar un juicio de alimentos, ¿ya? Dijimos que en realidad la ley establece un listado de personas que son susceptibles del derecho a alimentos, a las que se le paga derecho a alimentos. Dentro de los primeros están los hijos, ¿ya? Luego puede ser también el cónyuge, pueden ser los ascendientes, ¿ya? Y también algunos, bueno, la ley también establece a aquellos a los que se les ha entregado una donación cuantiosa, pero esos son en realidad los que no son tan comunes, ¿ya? Pero uno siempre sabe, o lo que ha escuchado, es que los alimentos se pagan a los hijos, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Pero también, como decíamos, se pagan al cónyuge y también se pueden pagar a los ascendientes y a una serie de otras personas, pero esos son los tres más importantes, ¿ya? Vimos que en cuanto a los hijos, hay requisitos en torno a la edad, ¿ya? Que implican que cuándo es obligación dar, hasta cuándo es obligación. A mí a veces claro, ahí también hay confusión. Sí, pues me llegan clientes y dicen, ¿hasta cuándo le voy a dar alimento a este niño? Bueno, la ley establece claramente dos situaciones. La primera es aquella en la que no hay, en la que per se siempre se va a pagar alimentos, ¿ya? Y el rango que establece la ley es hasta los 21 años. O sea, un hijo se le paga alimentos hasta los 21 años, estudie, no estudie, viva contigo, no viva contigo. Sí, o sea, hasta los 21. Siempre se le debe pagar hasta los 21 años, ¿ya? Y por eso genera ciertas dudas, porque uno entiende que, o el común de las personas entienden que cuando tú cumples 18, o sea, eres mayor de edad, como que ya te puedes emancipar y ya eres claro, completamente capaz de poder hacerte de tu vida, ¿ya? Pero no es así, la ley establece los 21 años y no ha bajado ese rango, por lo tanto puede pasar que, por ejemplo, su hijo no esté estudiando después de los 18 y de igual forma tiene que entregarse el derecho de alimentos, a menos que haya una emancipación, se dice, pero ese es un acto que debe generarse, ya tiene una formalidad, pero si es que no existe, es hasta los 21 años, ¿ya? Ahora, esos 21 años se pueden extender siempre y cuando el alimentario, en este caso que es el hijo, se encuentra estudiando, ¿ya? Y si se encuentra estudiando, obviamente tendrá que acreditarlo dentro del proceso judicial, se amplía hasta los 28 años. Pasados los 28, hasta los 28 ya estudie, no estudie, sí ya no, ya ahí hay cese, ¿ya? Pero ahí se tiene que solicitar el cese. Ya nosotros lo vimos el año pasado, lo conversamos, porque vimos también, estamos haciendo un refreshing de este tema que es súper importante. Los alimentos, si están decretados judicialmente, en su inicio, ya si se crearon o existe la obligación legal, aunque existe siempre, pero si la obligación legal está dispuesta a través de un juicio
o a través de un proceso de mediación, o sea, hay un procedimiento judicial, la forma de dejarlo sin efecto es la misma. O sea, si mediante una sentencia o mediante un acta de mediación, un acuerdo de mediación, se iniciaron los alimentos, la obligación alimentaria, el cese de esa obligación también se tiene que hacer de la misma manera. ¿Ya? ¿Y no si podría realizar el cese, por ejemplo? Sigue existiendo la deuda. De igual forma, aunque ya cumplió la edad máxima. Sigue existiendo la deuda. Mira, me pasó a mí, no voy a decir los nombres por supuesto, pero me pasó con unos clientes que con un cliente que llegó a la oficina porque él le dio alimento a sus hijos hasta los 24 años, ¿ya? Sus hijos no estudiaron, no terminaron le dio hasta los 21, su obligación era darle hasta los 21 porque no siguieron estudiando. Pero él le dio hasta los 24, o sea, y estaban, era el sistema antiguo obviamente, porque estos chicos ya tienen 40 y tantos años, 50 años casi, o sea, los hijos. Entonces fue hace mucho tiempo cuando el procedimiento era distinto, era en papel, ya no era como está ahora los procedimientos judiciales, pero los alimentos existían una causa y todo, que era en ese tiempo, no sé, ponte tú, 40.000 pesos de alimento, ¿ya? Para esa época, ¿ya? Y él le pagó a sus hijos hasta los 24. Y llega a la oficina después de 20 años, ¿ya? Llega a la oficina y me dice que la persona que era la mamá, en realidad de los niños, inició el procedimiento de apremio y pidió liquidación de la deuda. Y debía más de 15 millones de pesos. Porque todo ese tiempo, porque recuerda que las pensiones de alimentos se reajustan, por lo tanto él ya no pagaba 40.000 pesos, él pagaba mucho más. Entonces, y todos los meses y toda esa deuda genera intereses, genera reajuste además de la pensión. Entonces, iba en esa cantidad de dinero. Entonces, ¿y por qué pasó eso? Porque él no hizo el cese. Entonces, al no hacer el cese, la ley o el procedimiento judicial se entiende que no ha variado. Tenía esa gran duda. Claro, ahí tuvimos que hacer... Que igual fue hasta los 24 años, no hasta los 21, que era lo que correspondía por no seguir la continuidad del estudio. Él debía haber hecho el cese, debía haber pedido el cese cuando dejaron sus hijos de estudiar, debía haber pedido el cese. No lo hizo y obviamente eso siguió generando esta deuda. Entonces, como luego hace unos años atrás empezó el tema de los apremios, de pedir las liquidaciones, claro, la mamá de los hombres, porque ya son personas adultas, como la pensión estaba en ese tiempo, como ellos eran las menores de edad, estaba su nombre, ella inició los trámites y tuvo que llegar a un acuerdo. Obviamente no pagó toda la cantidad de dinero porque llegaron a un acuerdo, pero de igual forma tuvo que pagar. Exacto, hay un tema de justicia también. Y en el caso, por ejemplo, para poder yo realizar un cese, ¿cierto?, de pensión, porque ya no están estudiando, no van a estudiar efectivamente. ¿Tengo que tener todo al día? ¿No debo tener deudas, por ejemplo, de pensión alimenticia para poder acceder a este cese? Exacto. O sea, el tribunal lo primero que te va a preguntar y va a verificar es que no haya deuda. No tiene que haber deuda de alimentos. Ahora, ahora el nuevo proceso de apremios también te permite poder solicitar, siempre que las partes estén de acuerdo, generar convenios de pago, ver alguna posibilidad de pagar cuando las deudas son muy grandes. Bueno, ahora se puede hacer un descuento de el sistema de las AFP, de las cuentas de capitalización individual, que eso puede permitir que tú puedas pagar en grandes sumas de dinero, porque a veces en realidad son grandes sumas de dinero y en realidad la mayoría de las veces corresponde, porque son alimentos y son lo que le corresponde a los hijos que no están viviendo con sus padres o con su madre. Entonces, es de justicia que tenga que pagarse. Pero hay situaciones que son excepcionales que tú dices, bueno, eso pasa porque la gente o porque las personas desconocen, ¿ya? Cómo se tienen que hacer los procesos. En el derecho nosotros tenemos un aforismo jurídico, que es que todo, como se hacen las cosas, se deshacen. Exacto. O sea, si yo necesito un requisito, si la ley establece un requisito para la creación de algo, o generación de algo, para que eso deje de existir, también se tiene que hacer de la misma manera en la que se hizo. Entonces, hay uno, no sé, lo conversábamos el otro día con el divorcio, lo conversábamos el otro día con el tema de las compraventas. De la misma forma en la que las cosas se hacen, se tienen que deshacer. Entonces,
Eso hay que tener cierta cuidado con esas cosas, no hay que dejarse estar porque después se paga más caro, ¿ya? Y eso genera todo un problema, ¿ya? Lo pudimos resolver a este cliente, pero fue un muy mal rato. Así que no, me imagino, de la cantidad de dinero, además que tendría y además que ya era un pagado. adulto mayor, ya era una persona que ya no tenía la capacidad económica que a lo mejor podía haber tenido en algún momento, con mayor juventud. Entonces, yo creo que hay que ser responsable con las cosas que tienen que ver con nuestra economía y con nuestra preocupación. Claro, y él no lo hizo por desconocimiento, porque no Por sabía desconocimiento que te y también yo creo que por dejarse estar. Ya. Bueno, que antes era más difícil llegar a la información, ahora es mucho más fácil llegar a la información, así que yo creo que ahora hay menos razón para poder decir que uno no sabe, porque lo hemos conversado, todo está a un clic, toda la información está a un clic, así que hay que tener cuidado con eso. Ya, pero recapitulando, entonces dijimos que vimos el rango etario en los que se establecen los alimentos, entonces dijimos que si se encuentra estudiando el alimentario hasta los 28 años, y ahí que obviamente tiene que la persona que quiere los alimentos, que requiere los alimentos, va a tener que probar mediante un certificado de un alumno regular de algún establecimiento educacional o de alguna universidad, centro de formación técnica, bueno, cualquier lugar donde se pueda estudiar y que él tenga un certificado de alumno regular. Con eso se amplía hasta los 28. Una vez pasados los 28, ahí el padre o madre que no vive con su hijo, que paga alimentos y que los alimentos están determinados a través de un tribunal, tendrá que pedir el cese de los alimentos por el solo efecto del tiempo, ¿ya? Aquí no tiene que probar nada más, solamente tiene que probar que la edad, con un certificado de nacimiento que señale cuál es la edad. Y la otra parte, sí, ya pasaron los 28, no tiene nada que decir, pero de igual manera se pueden ir a juicio. Lo ideal es que se pide igual la mediación, al igual que los alimentos comunes, y si llegan a un acuerdo, que es que en realidad se deje sin efecto los alimentos, se terminan en la mediación, y si no, tendrían que ir a juicio, ¿ya? También, que vimos la semana pasada, vimos cómo se genera todo este proceso de alimentos, ¿ya? Cuando lo queremos demandar judicialmente. Y este proceso tenía un trámite previo, ¿te acuerdas? Que se refería a la mediación, ¿ya? La mediación es un proceso mediante el cual las partes, o sea, los interesados, aquel que va a ser demandado y aquel que va a ser demandante, se reúnen con un tercero imparcial, que es un mediador, para poder llegar a un acuerdo en torno a las peticiones que tiene el demandante en relación a los alimentos y ya lo que puede señalar el demandado. Si es que llegan a acuerdo, el mediador va a redactar un acta de acuerdo donde van a estar los acuerdos establecidos por las partes y lo van a firmar ambas partes, y ese acuerdo el mediador lo va y lo sube a la plataforma del Poder Judicial y esperando que el tribunal lo apruebe, y esa aprobación, esa resolución que aprueba ese acuerdo se mira como una sentencia definitiva. Y desde ahí se salta empieza, el proceso judicial. Es un procedimiento que no requiere, y que en realidad aquí las partes no van representadas por un abogado, van personalmente, por lo tanto no tienen que pagar a un abogado, solamente pagan la mediación en el caso que sea una mediación licitada o una mediación privada, y en el caso de que tengan cómo probar el privilegio de pobreza que se hace a través del registro social de hogares, pueden ir a las centros de mediación que estén en el Estado y que son gratuitos, previa consideración de la parte económica de quien está solicitando la mediación, ¿ya? Así que se pasa entonces por la mediación. Si la mediación llega en acuerdo, pasa esto que yo te acabo de señalar, que se manda el acta al tribunal, el tribunal luego va a resolver esa mediación, porque tiene que resolver que la mediación, que lo acordado no sea contrario de derecho, y luego de eso dicta la resolución, aprueba el acuerdo pasa a ser ya una sentencia definitiva, y luego de eso se va a abrir la causa, que yo te decía que las causas tienen letra, ¿cierto? Sí. Ya el rol o el RIT de la causa tiene letra, número y el año. Pasa a ser, con la mediación era M, número, año,
y luego cuando ya empieza a generarse todo este proceso de alimentos, empieza a la parte de ejecución de los alimentos, aparece la letra Z. Ya la causa ya es letra Z, entonces ahí se ve todo lo que tiene que ver con las liquidaciones de las deudas, si es que existen, se ve todo lo que tiene que ver si hay alguna situación que el tribunal tenga que comentar. Bueno, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los alimentos durante el tiempo se ve en la causa Z. ¿Ya? Y en la mediación también se habla, se menciona de inmediato también el tema de los gastos también que decíamos extraordinarios. O sea, tú lo puedes todo. O sea, ya. Lo que pasa es que el mediador no te va a decir, no es un abogado y no es abogado de las partes, ¿ya? Por tanto, es un ente que es una persona completamente objetiva, ¿ya? Entonces, si tú, como no sé, tú eres madre y quieres demandar al papá de tus hijos, si tú tienes clarito lo que tú necesitas y pones ahí que quieres alimento extraordinario y quieres ordinario, se va a dar. Ahora, si la parte no lo señala o quieres otra forma de pago de alimento, se va a dar lo que tú estás pidiendo. Pero tiene que quedar estipulado en ese preciso momento. Quedar estipulado. O sea, no puedo, luego de que ya todo quede cierto, como con este acta que sube, cierto, el mediador, luego de eso, de acordarme a lo mejor, pucha, no incluí el tema de los gastos extraordinarios, ya no hay forma, no hay caso de poder incluirlo. No, tendrías que hacer otro procedimiento que se llama aumento de alimentos. O sea, pedir nuevamente mediación para aumentar los alimentos, incluyendo esta parte que los extraordinarios, o si te acordaste, no sé, me faltó esto, o sea, es que en realidad necesito pedir más porque me quedo otro procedimiento. Exacto. Todo es lo que como todo de nuevo. Exacto. Ahora, si no llegas a acuerdo, tienes la demanda para poder pedir todo lo que tú requieres y ahí obviamente tienes que ir representada por un abogado. No puedes ir solo a la demanda, no se tiene que patrocinar con abogado. Entonces, terminamos la mediación. Si la mediación era aprobada, desde ahí nos ahorrábamos el procedimiento judicial, el juicio. Ahora, ¿qué pasa cuando la mediación no se frustra porque las partes no llegan a acuerdo o porque una de las partes no llega a la mediación? ¿Ya? ¿Qué es el común de las cosas? Que no lleguen a acuerdo. O que no llegue. Que no llegue o que no lleguen a acuerdo es el común, que se frustre la mediación. Si se declara frustrada la mediación, el mediador va a entregar un certificado que señale que la mediación se hizo la mediación y que esta resultó frustrada, ¿ya? Este documento es importante porque es un documento que tú debes presentar o subir y acompañar en conjunto con la demanda, ¿ya? Porque es un documento que declara la admisibilidad de la demanda, ¿ya? Tiene que presentarse porque es un trámite previo que la ley exige para este tipo de causas, ¿ya? Entonces tú no llegaste a acuerdo, entonces inicia el proceso entonces de preparación de una demanda de alimentos. Y esta demanda de alimentos el primer documento que se presenta es el certificado de mediación, que te habilita a poder haber demandado. Si no presenta el certificado de mediación, el tribunal te va a decir, lo más probable va a resolver previo a resolver, acompáñese mediación, y si es que no la hizo, va a declarar inadmisible la demanda porque es un trámite que debe existir antes de demandar. Te va a decir medie y luego, si es que no llega a acuerdo, demande. Ahora, ya se inicia el proceso judicial, la parte no llegaron a acuerdo, pongámonos en esa situación, la parte no llegaron a acuerdo y una de las partes, que es la demandante, obviamente la interesada, tiene que asegurarse y, a través de un abogado particular o de la Corporación de Asistencia Judicial de nuestra región, si es que no tiene los recursos para poder contratar a un abogado, iniciar este proceso, ¿ya? ¿Cómo se inicia este proceso? Tiene que entregar los antecedentes, obviamente al colega que vaya, tanto de la corporación o como un colega privado, para que se inicie este proceso. Tiene que tener claridad en los gastos que tienen los hijos por los cuales va a pedir alimentos. Tiene que comprobar cuál es también su situación económica, porque recuerda que lo que hablábamos la semana pasada era que los alimentos, cuando el tribunal establece la cuantía de los alimentos, toma en consideración la capacidad las necesidades del alimentario primero, del hijo, hija o de quien sea el beneficiario de los alimentos, las necesidades de esa persona,
la capacidad económica de quien va a dar alimentos, que es el alimentante, en este caso el demandado, y también la capacidad económica de la otra parte, porque no podemos olvidar que el derecho a alimentos es un derecho de ambos padres, ¿ya? Independientemente que uno viva o no con el hijo, ¿ya? No porque tú vives con tu hijo, te exime como en ese sentido, en ese aspecto, como en el ámbito monetario. No. La obligación de alimentos es de ambos padres, porque son ambos los obligados porque además, y esto lo ha establecido la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales de familia, el derecho a alimentos o los alimentos no es solamente una obligación del padre o de la madre que no se encuentra viviendo con el hijo, o de los padres, es un derecho del hijo. ¿Ya? Es un derecho. ¿Ya? Tiene que verse como un derecho más que como una obligación. Es un derecho del niño, del niño, niña o adolescente, el poder tener el que se le provea de la manutención para que pueda satisfacer sus necesidades básicas en relación a las necesidades que tenga, ¿ya? Al estilo de vida que tenga, a la condición social también que tenga. Eso lo establece claramente la ley. Nosotros dábamos ejemplos, o sea, no es lo mismo a lo mejor, no sé, el hijo de tal persona que tiene una muy buena situación económica al hijo de una persona que no la tiene, porque ese hijo está acostumbrado a un estilo de vida, Entonces, la separación no podría, debería variar mucho tampoco. No debería perjudicar tanto y variar la situación en la que la condición o el estatus social que tiene, o el estatus de vida que tiene, ¿ya? Puede que sí pase, porque la vida es cíclica, se van pasando cosas en las vidas de las personas. Un día te puede ir muy bien y otro día a lo mejor no tan bien. Pero lo ideal es que si las situaciones son iguales a las anteriores, no debiese por una separación disminuir o amorigerar el estilo de vida porque están los padres separados. Entonces, esas son las cosas que el tribunal estima. Entonces, todo eso, la parte cuando demanda tiene que saber que tiene que estar cubierto. O sea, tengo que yo probar cuál es mi capacidad económica, tengo que probar cuáles son las necesidades del hijo, hija, adolescente, o el niño, niña o adolescente, tengo que probar cuáles son mis gastos, como madre, qué es lo que yo cubro. Entonces, todo eso toda esa historia va plasmada en la demanda, y tengo que tener claridad también en lo que yo voy a pedir. ¿Qué es lo que yo quiero pedir? ¿Cuánta es la cantidad que yo quiero pedir? Que tiene que obviamente relacionarse con las necesidades del niño adolescente. También, ¿cómo lo voy a pedir? Lo que hablábamos recién, los gastos ordinarios y también los extraordinarios, entendiendo que ahora los niños una vez al año tú tienes que pagar todo lo que tiene que ver con la colegiatura, con el colegio, los temas de los gastos imprevistos de accidentes, también, de salud, de viajes, de seguro, bueno, todas las cosas que no son ordinarias o que no se pagan mensualmente, pero que justo se podrían pagar a lo mejor en un determinado momento del año. Es importante que, si bien como no vamos a tener claridad de cuánto es el valor, porque son imprevistas, sí por lo menos saber con porcentaje. Pero eso lo determina el juez, el tema del porcentaje. O sea, si lo demandas, lo determina el juez. Si las partes llegan a acuerdo, pero claro, el juez lo va a determinar en relación siempre de la capacidad económica de las partes, porque si una de las partes tiene una muy buena situación económica y la otra no tanto, a lo mejor no va a establecer 50 y 50. Claro. Va a establecer 70-30, 60-40, y eso es algo que el tribunal es el que va a ponderar en relación a la prueba que existe y a ponderar en relación a las capacidades económicas que ambas partes hayan comprobado que tienen, ¿ya? Ahora, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el juicio? Los juicios en familia son juicios orales, ¿ya? Son audiencias orales, y el juicio consta de dos audiencias: la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio, ¿ya? La audiencia preparatoria, esa audiencia, su nombre lo dice, se prepara el juicio, ¿ya? Y es una audiencia en la que las partes van a... Yo como demandante voy a tener el magistrado va a pedirte a las partes que se individualicen. Luego de eso le da la palabra al abogado demandante para que el abogado demandante haga una relación sucinta de la demanda, o sea, la lea en realidad rápidamente,
y él y luego hace lo mismo con el demandado, con el abogado del demandado, si es que contestó la demanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no lo habíamos dicho, pero el demandado, la demanda tú la interpones, se interpone y luego se tiene que notificar, ¿ya? Se interpone a través de la página del Poder Judicial, se presenta, el tribunal va a resolverla declarándola admisible, si es que cumple con los requisitos de una demanda, la va a declarar admisible, va a fijar en esa misma resolución la fecha de la audiencia y va a ordenar notificar al demandado, ¿ya? Por eso es muy importante que en la demanda aparezca el domicilio del demandado, que se conozca el domicilio, porque si no, la notificación. Exacto, porque si no va a ser engorroso notificarlo, ¿ya? El domicilio puede ser un domicilio el particular, donde tiene su casa de habitación, y también puede ser el domicilio laboral, ¿ya? Pueden ser los dos, si es que no se sabe uno u el otro. Ahí se notifica, y la notificación debe ser hecha por lo menos 15 días antes de la fecha de la audiencia, ¿ya? ¿Para qué es esto? ¿Por qué la ley establece esto? Para que el demandado obviamente tenga el tiempo de poder defenderse, porque en esos 15 días antes de la audiencia el demandado tiene que buscar un abogado, porque si tiene que defenderse, tiene que preparar la contestación, o sea, hacer lo mismo que hizo el demandante, hacerlo con su contestación de la demanda. Entonces, la ley dice, no puede, la notificación debe ser antes de los 15 días de la fecha de la audiencia que ya se fijó en la resolución, y si es que esto no pasa, o por ejemplo te notifican con 5 días antes de la fecha de la audiencia, lo más probable es que el tribunal, estableciendo eso, señalando eso, va a suspender la audiencia y fijar nueva fecha, para que el demandado tenga el tiempo de poder contestar y defenderse, ¿ya? Y en caso de que esta persona efectivamente no asista, por ejemplo, al juicio, siendo notificado con el tiempo prudente, la audiencia se hace, no llega, la audiencia no se presenta, se realiza de igual forma. Exacto. Y esta persona simplemente tendría que acatar con lo que se dicte, se determine ese día, en ese momento por el juez. O sea, como te digo, la primera audiencia es la audiencia preparatoria. Si esa persona no concurre, estando legalmente notificado dentro del plazo que establece la ley, con los 15 días de anticipación, y no concurre a la audiencia se va a realizar igual porque ya fue notificado. O sea, si no concurre porque la ley lo que entiende es que no quiso ir a la audiencia. Se va a tener la contestación como contestada en rebeldía, ¿ya? Es decir, que no va a poder, no puede contestar después, ¿ya? Ese es su momento de defenderse, y se va a hacer audiencia preparatoria igual. El problema y la importancia de la audiencia preparatoria no es solamente el tema de la contestación de la demanda, sino que es que en esa audiencia, después de lo que yo te decía, que era de hacer una relación de la demanda y la contestación de la demanda, en el caso de que haya contestación, el tribunal llama a conciliación, ¿ya? O sea, llama a ver si sienta bases de acuerdo. Dice, ya sabes que usted está pidiendo esto, usted me dice que gana esto, mire, ya, pongamos base de acuerdo, no sé, con 300.000 pesos, ya, 4,5 UTM. Y las partes no están de acuerdo, ya, bueno, el tribunal sentó las bases, no hubo llamado a conciliación, las partes no llegaron a un acuerdo, y el tribunal va a decir, ya entonces vamos a preparar el juicio. ¿Qué significa eso? Que el tribunal va a empezar a establece cuál es el objeto del juicio, ¿ya? cuáles son los hechos a probar o los puntos de prueba, ¿ya? Entonces, el objeto del juicio es determinar los alimentos en favor del alimentario, y el objeto del juicio es la capacidad económica de las partes, las necesidades del alimentario, ¿me entiendes? El sujeto pasivo, la relación entre las partes, o sea, si en realidad es el hijo, corresponde que se le paguen alimento o no. Y ahí, en relación a los puntos de prueba, es que los abogados presentamos la prueba, ofrecemos la prueba. Entonces decimos, no sé, para probar el derecho que tú tienes de pedir alimento, certificado de nacimiento, ¿ya? Para probar la capacidad económica de las partes, un informe de gasto. Para probar puedes pedir oficio, sabes que yo voy a pedir oficio al
Servicio de Impuesto Interno para que informe si el demandado tiene inmuebles a su nombre y si tiene vehículos motorizados inscritos a su nombre, a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para ver si es que tiene cuentas corrientes, si tiene, ¿me entiendes? O sea, ahí tú pides la prueba de la que tú te vas a hacer y ofreces la prueba ya. Ofrezco testigos, la individualización de los testigos, quiénes van a ser, cuántos son. Todo se hace en la primera audiencia. Y ahí termina la audiencia. ¿Ya? Termina la audiencia. Puede pasar que a lo mejor una de las partes objete una prueba de los otros. Ahí por lo general no pasa, pero sí puede suceder cuando se estime que haya prueba que en realidad no era necesaria. La otra parte incidenta, el otro responde, el tribunal resuelve en la misma audiencia. Pero si es que eso no pasa y se presenta la prueba, el tribunal también puede ofrecer pruebas, ¿ya? Así que, no sé, por las pericias socioeconómicas que también se piden, que son súper importantes porque esas son a cada una de las partes. Y el tribunal termina la audiencia, se fija, en esa misma audiencia se fija fecha para la audiencia de juicio, que es donde tú esa prueba que ofreciste la vas a incorporar. Entonces, si el demandado no va a esa audiencia, no tiene prueba. En la prueba luego solamente yo puedo mencionar las pruebas. Yo la menciono, pero es esa prueba, po. Y esa es la que ya tengo que corroborar. Esa es la que yo incorporo. La incorporo. Perfecto. Entonces, si tú no la ofreciste, no la puedes incorporar en la audiencia de juicio. O sea que ya no la puedes incorporar. No. Si no estuviste en tiene que estar ofrecida. Por eso la preparatoria, a eso uno dice. Igual es tan importante. A veces uno dice, no, el juicio es más importante. A lo mejor en otro tipo de procedimientos judiciales el juicio sea más importante. Pero yo creo que la audiencia preparatoria es de suma importancia. Porque si tú no te presentas, si no ofreces pruebas, ¿cómo te defiendes? Claro. Tendrías que estar solamente, ir a la audiencia de juicio, sin haber ido a las otras audiencias, y estar a la prueba que presentó la otra parte, que obviamente la otra parte va a presentar la prueba que más le sirva. No vamos a estar presentando los gastos del demandado. Claro. Obviamente presentamos los activos del demandado, pero no lo vamos a presentar los gastos. Entonces, porque este es un juicio, ¿ya? Hay una estrategia jurídica. Entonces, lo que tendría que hacer la otra parte es solamente estar a la prueba que presente y no tratar de objetarla, claro. tratar de responder, objetarla, porque hay alegatos dentro de la audiencia de juicio. Pero es como que tratar de buscar desde ahí, acomodar o buscar lo beneficioso de cada prueba que se presente, pero no necesariamente va a ser beneficiosa. Entonces, es un gran riesgo, ¿ya? Entonces, ojo ahí, a quien le llegue a lo mejor una demanda o sepa de alguna demanda que tiene, uno siempre tiene que defenderse, porque después no puedes reclamar. ¿Ya? Después, claro, podías recurrir si la demanda no es, o sea, la sentencia no es beneficiosa para ti, puedes recurrir ante la Corte de Apelaciones, pero ya no es sobre el mismo proceso, entonces, a menos que haya prueba nueva que no tenías en ese momento, entonces, en realidad es muy difícil. Siempre hay que buscar la manera de defenderse, ¿ya? Si no tienes abogado, si no tienes la capacidad de contratar un abogado particular, ir a la Corporación de Asistencia Judicial, buscar la manera. A veces también existen los abogados del turno, ¿ya? Que no son abogados de la corporación, que la Corte de Apelaciones los define, los establece, y son abogados que por lo general son abogados que recién están titulados, ¿ya? Y que te toca el turno. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú, en el evento de que la persona no tenga cómo poder pagar un abogado particular o no califique a lo mejor para la Corporación de Asistencia Judicial, están estos abogados que pueden llegar a cobrar, ¿ya? Pero como es el turno, o no cobran o cobran un valor mucho menor. Reducido. Exacto. Pero lo importante es que no se salte esa etapa, esa parte tan importante, tan crucial, porque de otra forma no se va a poder defender. Exacto. Y existe siempre la forma de poder defenderse. Lo que pasa es que hay que buscarla. Entonces, no hay que quedarse sentado en los laureles, porque después no puedes reclamar. Y tienes que estar notificado. Uno tiene que estar pendiente si estás notificado, si estás dentro del plazo de notificación. Además, la contestación de la demanda se tiene que hacer con 5 días de anticipación a la fecha de la audiencia. Por eso necesitas por lo menos 15 días, te establece 15 días hábiles, para que te notifiquen con esa diferencia, porque la ley te dice,
usted tiene que estar notificado con 15 días de antelación a la fecha de la audiencia. Y esos 15 días, son 15 días. Y tú tienes que presentar la contestación, o sea, debes contestar con a lo menos 6 días anteriores a la fecha de la audiencia. Entonces tiene que haber 6 días entre la fecha de la audiencia y la contestación. Entonces, ya es menos plazo el que tienes para poder hacer todo ese proceso. Entonces por eso los 15 días son tan importantes. Y si tú la no presencia de un abogado también es importante. por buscar un abogado y todo. Entonces, que tengas confianza en ese abogado, porque no es que tú busques, tú vas viendo que te cobre lo que tú puedas pagar, bueno, una serie de cosas, porque es una contratación de un profesional. Entonces, tienes que tener el tiempo no tienes que dejar para mañana. ¿Ya? Eso, tú te notifican, inmediatamente te pones a trabajar en poder ser bien defendido. Como te digo, las contestaciones se hacen dentro de un plazo. Si no se hace dentro del plazo, el tribunal la va a declarar por no presentada, ¿ya? Es difícil que al tribunal se le pase, y además hay que entender que hay otra parte que va a estar pendiente, porque por lo general uno, cuando es demandante, uno está contando, uno cuenta el plazo, entonces uno sabe hasta cuándo se tiene que presentar la contestación de la demanda. Entonces uno está pendiente de si la subieron o no la subieron, ya. Si no la contestaron, ya no importa. Está en rebeldía, entonces. Si llega a la audiencia con la contestación, está en rebeldía. Entonces, ahí ya no tiene validez. No, está presentada y todo, pero no tiene un valor legal, porque no está en rebeldía. No va a tener contestación. Sí va a poder presentar pruebas, sí va a la audiencia, va a poder ofrecer pruebas, pero no tiene la contestación. Y el tribunal, cuando dicta sentencia, toma en consideración tanto la demanda como la contestación. Entonces, no solamente la prueba. Entonces, yo creo que ahí hay que ser bien diligente con uno mismo cuando le pasan ese tipo de cosas. Entonces, terminamos con, como te decía yo, la audiencia de preparatoria, luego viene la audiencia de juicio, y la audiencia de juicio se fija en la misma audiencia preparatoria, se fija la fecha. Esta audiencia es para unos meses siguientes, dependiendo de la prueba y dependiendo también de el calendario de audiencias que tenga el tribunal, ¿ya? Y por lo general las audiencias siempre se suspenden y se hacen en un tiempo más. Se reprograman exactamente. Cuando no ha llegado toda la prueba, si es que hay oficios o cosas así, se hace una revisión una semana o unos días antes de la fecha de la audiencia, y se verifica si está toda la prueba y si es posible hacer la audiencia. Y si se hace, en esa audiencia llegan las partes nuevamente. Puede que exista otro magistrado, ya, porque no porque a ti te tocó un magistrado o la persona, hablo del juez, en la primera te va a tocar el mismo en la segunda, no está radicada en el tribunal, sino que te puede tocar otro magistrado. Entonces, te va a pedir de nuevo que te individualice, primero el demandante, luego el demandado, y luego ya ahí empieza la incorporación de la prueba. Siempre comienza el demandante incorporando la prueba, se empieza por la documental, luego por la testimonial, después vienen las pericias y después los oficios, ¿ya? Que es incorporarla, es leerla, aun cuando tú tienes la obligación de, como ahora tú sabes que el sistema es digital. ¿Ya? Uno días antes, a lo menos 2 días antes de la audiencia, uno tiene que subir la prueba a la página, ¿ya? Sube completa la prueba a la página, entonces el tribunal la va mirando, ¿ya? Antes, cuando no estaba este sistema, tú llevabas en papel y le tenías que pasar la prueba al tribunal, y el tribunal la iba leyendo, ¿ya? Ahora no, por ahí ya estamos. Eso fue hace unos años atrás, no fue hace tanto. Pero en estos últimos 10, 15 años ha cambiado mucho el sistema judicial, positivamente, sí, más práctico y mucho más positivo, yo creo, porque hay que utilizar la tecnología para cosas buenas. ¿Cuánto dura más o menos aproximadamente todo el proceso, desde la mediación, luego el juicio preparatorio? Yo creo que menos, lo normal es no menos de un año. No menos de un año. No menos de un año, no. Teniendo todas estas situaciones, claro. Ya. Porque si las partes en algún momento, ponte tú, no sé, pues llegamos a la audiencia de juicio y las partes conversaron harto y llegaron a un acuerdo, se va a terminar inmediatamente la audiencia ahí. Si las partes dentro del juicio, a lo mejor ya tuviste preparatoria y estás esperando la fecha de que llegue la audiencia de juicio y justo llegó que se alinearon los astros y llegaron a un acuerdo y conversaron y dijeron, ya sabes qué, mejor lleguemos a un acuerdo, hablan con sus abogados, se puede presentar perfectamente un avenimiento dentro del mismo proceso y el tribunal lo tendría que aprobar.
y a lo mejor no llegarías ni a la audiencia de juicio. Claro. Entonces pueden pasar muchas cosas, pueden que se suspendan, pero como está el proceso y los tiempos de los tribunales que están muy atochados de cosas, claro, se demora como un año, porque tú presentas la demanda, Natalie, presentas la demanda y no es que a ti la fecha de audiencia te va a tocar en un mes, te va a tocar en 4 meses más. ¿Ya? La fecha preparatoria. Tienes la preparatoria. Eso también corre el riesgo de que se pueda aplazar también. Por supuesto, porque si no está notificado, si no está notificado, tienes que notificarlo y si no está notificado vas a tener que pasar por las notificaciones, buscarlo, el tribunal va a pedirte que des algún tipo de dirección, si es que ya no puedes vas a tener que pedir, puedes llegar hasta la notificación por avisos en un diario, entonces, y de ahí eso quiere decir que ha pasado por lo menos más de un año para que recién puedas tú llegar a esa instancia. Entonces, como te digo, en el mejor de los casos, con la mejor de las suertes, un año yo creo que es el tiempo. Siendo optimista. Desde que hiciste la mediación, claro, hasta que se dictó sentencia. ¿Ya? Ahora, puede haber recursos de apelaciones, varias cosas, que ese ya ahí súmale más tiempo, mucho más tiempo. Pero si todo sale bien, debe ser, pero como te decía, desde que se inicia el proceso en la mediación. O sea, no estamos hablando tampoco que es tanto, porque pasaste la mediación, pasaste se frustró, luego viene la demanda hay que prepararla, luego se presenta, el tribunal te fija una audiencia, la audiencia jamás va a ser al mes, o sea, por lo menos 2 o 3 meses más, y de ahí se hace la audiencia, si es que no se suspende la preparatoria por no estar notificado o por otra situación, y luego viene la audiencia de juicio que también podría reprogramarse, entonces ahí hay que tener paciencia. Exacto. Pero hay algo importante en el tema de los alimentos, que tiene que ver con que no porque el juicio no se defina, quiere decir que no va a existir pago de alimentos, ¿ya? Durante todo ese periodo. Exacto, que no lo habíamos tocado, que es el tema de los alimentos provisorios. Los alimentos provisorios se tienen que solicitar también en conjunto con la demanda, ¿ya? Se piden los alimentos provisorios. En uno de los otros sí de la demanda se solicitan, se demanda alimentos y además se solicitan alimentos provisorios y se pueden establecer en un valor, pero el tribunal es el que va a estimar a cuánto los cuantifica, ¿ya? Y por lo general el tribunal cuantifica los alimentos en relación a el mínimo. ¿Ya te acuerdas que hablábamos la semana pasada del mínimo legal? ¿Por qué? Porque el tribunal solamente conoce la situación o lo que señala el demandante. No tiene todavía la contestación de la demanda, por lo tanto no sabe cómo se va a defender el demandado. Tiene solamente el insumo de lo que señala el demandante, que obviamente lo que va a señalar es que el demandado sí tiene recursos para poder demandar. Obviamente. Claro. Entonces, en razón de eso, el tribunal es que va a cuantificar esos alimentos y va a fijar los alimentos provisorios. Y los alimentos provisorios se van a pagar desde que está notificado el demandado, perdón. O sea, si te notifican al tiro o rápidamente, tú empiezas a pagar el mes en que te fuiste notificado. En cuestión. ¿Ya? Y de ahí empieza su obligación de alimentos. Y es una obligación que tienes que cumplir. Entonces, porque el tribunal luego pregunta, ¿están pagados los alimentos provisorios? ¿No están pagados los alimentos provisorios? Ahora, los alimentos provisorios, yo te notifiqué. Por ejemplo, tú eres la demandada. Te notifico alimentos, establezco que los alimentos provisorios son, no sé, 3.5 UTM. Que tienes que pagar los primeros 5 días y ahí le pide, ordena a la demandante que abra la cuenta en el Banco Estado y oficie también al Banco Estado para que le dé el número de cuenta, para que ella tenga la cuenta de alimentos, porque en esa cuenta se tiene que depositar o transferir. Y a ti te notificaron de esto. Digo, dice que tengo que pagar 3,5 UTM. Tú dices, yo no puedo pagar 3,5 UTM porque tengo otros hijos, tengo otras cargas, estoy casado, tengo que pagar la arriendo, millones de cosas. Tú tienes 5 días ya hábiles desde que te notificaron de la razón de la demanda y de obviamente los alimentos provisorios para oponerte a los alimentos provisorios. Oponiéndote en razón de que sea en menos valor al que tú te está exigiendo el tribunal. Y ahí el tribunal lo que va a hacer es va a fallar esos provisorios, va a darle traslado a la otra parte, va a decir, la otra parte conteste también, diga a qué referirse en relación a este incidente. Y luego va a fallar y va a decir ya, en realidad, o lo baja o lo mantiene,
y ahí ya a partir de esa notificación, de esa resolución, se hace obligatorio. Pero eso es importante, por ejemplo, moverse de inmediato. Por Cuando le eso llega es una muy importante, notificación, de imagínate, inmediato 5 días. buscar la asesoría, buscar al abogado y averiguar de inmediato qué puede hacer a favor o qué no. Exacto. Gracias, Carlita, Sí, de por nada, estar de nuevamente nada. con nosotros esta mañana del día lunes. Sí. Te vemos nuevamente el próximo lunes para que nos vayas Sí. contando qué vamos a estar hablando para informar Mira, a la gente. tenemos una patita, nos queda una patita de los apremios de los ¿Ya? alimentos, que yo creo que es muy importante, que lo vamos a hacer más cortita así, y vamos a empezar con un tema que yo creo que es muy importante, que no tiene que ver con el derecho a familia, pero es algo que pasa mucho, que tiene que ver con los arriendos de inmuebles. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa Buenísimo. cuando estás arrendando tu casa, el arrendatario no te paga, y quieres sacarlo, desalojarlo. los cambios que tiene la ley ahora con esta ley que se llama Devuélveme mi casa? ¿Qué pasa también con nos vamos a poner en la postura de los dos? Vamos a ser abogadas del diablo. Entonces nos vamos a poner en la postura del arrendatario y del arrendador. Claro, ¿Cómo arrendador. suscribir mejor un contrato? ¿Qué es lo que tiene que llevar un contrato de arriendo? Bueno, esos temas Esos que... detalles son importantes. Exacto, que les pueda que gustar. debemos tener ahí presente en caso de estar pasando o Exacto. enfrentarse a un tema de arriendo. Porque Si vamos a ¿quién no ha arrendar arrendado un alguna inmueble. vez Claro. o qué no ha arrendado algo alguna vez? Entonces, hemos estado en las dos, Sí, en las en las dos dos veredas. situaciones, en las dos situaciones. Así que no se olviden, para que nos estén viendo, si es que nos pueden ver en directo, para que nos vean después a través de la página, En la ¿cierto? atacamanoticias.cl. atacamanoticias.cl, y bueno, cualquier consulta a través de mis redes sociales, ustedes ya lo saben, Carla Guaita Carrizo, tanto en Facebook como en Instagram y también en TikTok. A eso me que es faltaba Car- mencionar, el sí, tic- que es el Carla TikTok. Guaita nomás en TikTok. Y cualquier consulta de dudas o temas que nos puedan también Sí, señalar, obviamente, porque les al interese. teléfono de acá del matinal, al 522-21-21-22. Así que continuamos la próxima semana con la última patita que nos queda de la pensión la parte de los alimentos, apremios. ¿cierto? De los apremios, y vamos a ver todo el tema que involucra el tema de los arriendos de las dos veredas, por el arrendatario y el Sí, arrendador. sí, tenemos que Así ponerlo en ambos nos lados. vemos, Carlita. Nos Muchas vemos. gracias, que estés muy bien, que tengan una excelente semana. Muchas Nosotros gracias. nos vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos acá en Tu Matinal. Vamos a estar conversando con Iván Rocha, concejal de Tierra Amarilla, así que no se lo puede perder. Ya volvemos. I just might turn